Comezamos a seguinte mesa, que ten un tema, que ten un título super interesante. O futuro enerxético pasa polo mar, como non. E temos a Mario Iglesias, que CEO e director xerente do proxecto Magallanes, benvido. Elena, que tal? Moi bons días. Elena Abraje, que, bueno, en castelán, como sería en castelán o teu cargo, por favor? Desarrollo de negocio de Blue Float, ¿no? Bendito, ¿no? Temos a Francisco Peleteiro, Pancho, ¿no? Que é abogado experto en dereito marítimo. Benvido, bons días. E temos a Rosa Núñez Pardo de Vera, que é representante da INEGA. Tamén bons días. Creo que ten, no? Tedes dous presentacións e vamos a empezar coas presentacións. Se lles dicen que sexan o máis breve posible, vale? Nada, antes de nada, muchísimas gracias. Presentaré rápidamente Magallanes, porque, bueno, aunque seamos locales, gallegos, llevamos 16 años desarrollando un proyecto, es raro, pero poca gente nos conoce, y la culpa es nuestra, nadie más. Magallanes es una empresa que empezó, como digo, hace 16 años, con una idea un poco loca, generar energía a partir de las corrientes marinas. Un concepto de corrientes marinas que prácticamente en Galicia ni existe. En la boca de Ría de Ferrol y un poquito en la Puente de Rande. Y en España, en el estrecho de Magallanes, en el estrecho de Gibraltar, contadas horas. Pero sí que es cierto que es un recurso natural 100% predecible, 100% renovable y por tanto es un recurso que a día de hoy está sin explotar y que es inmensamente interesante porque permite entrar a las energías renovables en concepto de base, no en concepto de punta como hasta ahora. Pues Magallanes empezó con esa locura hace 16 años, investigando y desarrollando y uniendo dos sectores industriales gallegos tan naturales como son industria naval con industria eólica. No queríamos hacer nada, grandes inventos. Cogemos dos sectores que todo el mundo conocía y los unimos. A partir de ahí nos fuimos directamente después de muchas investigaciones, obviamente, y hacer un desarrollo, ¿no? De TRL0 al TRL8, ¿no? Construimos una plataforma a escala real de 1,5 megavatios y nos fuimos a las islas escocesas de Orcadas, donde está el Centro Europeo de Energías Marinas. Ahí estuvimos 5 años, bueno, llevamos todavía 5 años, conectados a la red, generando, rompiéndonos, rompiendo cosas, aprendiendo. Realmente, al final, lo que vivimos es aprender. Yo creo que siempre decimos que cada hora que hemos pasado ahí dentro es una lección aprendida, ¿no? Todas las lecciones aprendidas que hemos tenido, bueno, pues han sido de gran valor, pero es que han visto desde un punto de vista de diseño, desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista financiero. Todas esas lecciones aprendidas que hemos tenido nos han permitido empezar a desarrollar hace ya 2 años el diseño del producto comercial, ¿no? Lógicamente empezamos con muchos dibujos muy fashions. Aquí está la imagen del producto actual en Escocia flotando, ¿no? Que parece más bien un buque, con sus 2 castillos de proa y popa. Y esto ya es el buque que tenemos a día de hoy, que son 55 metros de eslora por unos 15 de profundidad y con 1,5 megavatios de potencia y 6 metros de manga. Parece ya una plataforma, digamos, un barco destructor, pero simplemente tiene la idea de reducir el impacto visual a la mínimo expresión, ¿no? Con este concepto, Magallanes, bueno, pues tiene ya prevista de empezar a producir energía renovable a partir de las corrientes, ¿no? Y siempre pensando de que el concepto tenga el menor impacto posible medioambiental. De hecho, estamos colaborando de forma muy cerrada con todas las universidades, en este caso de Reino Unido, como Edimburgo, Strathclyde, Bangor University principalmente y Oxford y Cambridge en paralelo, para desarrollar todas las análisis de impactos ambientales, toda parte de impactos energéticos que producen esos sistemas que pueden llegar a producir. Hasta ahora no hemos tenido ni un solo impacto, es decir, estamos en esas Orcadas, que es un sitio patrimonio de humanidad, de reserva de biosfera, con orcas, focas, de todo, es decir, y no hemos recibido ni un solo impacto ni nada. Eso significa que, bueno, las bonanzas que existen. También es cierto que las corrientes, donde hay corrientes, no hay otra actividad, porque no se puede pescar. Estamos hablando de corrientes que son en torno a unos 14 nudos. Por tanto, allí la red no sobrevive, las NASAs no aguantan. Por tanto, realmente es cierto que donde estamos ubicados, pues no hay actividades más allá que pueda haber esta. Bueno, Magallanes, y para terminar, este es el enfoque inicial, pero si fijáis, donde hay corrientes es en sitios muy, muy, muy concretos. Todo esto, y Xavier, quería hacer aquí una anotación a ti personalmente, porque eres parte de nuestro día a día, aunque no lo creas. Gracias a ti hemos aprendido a optimizar las operaciones marinas.
Gracias a ti, sí, gracias a ti. No vas a tener nómina tampoco, olvídate. Esto es por la voz de Galicia. Pero sí que es cierto que hemos aprendido muchísimo en cuanto a la parte de cambio climático, en cuanto a la parte de analizar las borrascas, de analizar la parte de meteorología. E incluso hablabas ahora de corriente del Golfo, ¿no? Magallanes no va a producir energía a partir de las corrientes marinas que se producen en determinados sitios del mundo, sino también a partir de las corrientes oceánicas, como en este caso en la corriente del Golfo en Florida o la corriente de Kawasaki que existe en el sur de Japón, ¿no? Donde ya estamos trabajando directamente con él, ¿no? Entonces, bueno, realmente utilizamos todo el recurso de Galicia y hacemos un producto de Galicia para el mundo. Nunca se va a aplicar en Galicia, pero sí que va a ser hecho por y para desde Galicia para llevar a otros sitios. Y de hecho esperemos que fabricar de aquí en los próximos 2-3 años 7 plataformas en la Ría de Vigo para llevar a Escocia y a Gales. Y nada, con esto ya dejo pasar a Elena, que cuenta más realidades. Mi nombre es Elena Braje, yo llevo desarrollo de negocio del proyecto Parque Nordés. Este proyecto es un proyecto desarrollado por Blue Float Energy, Sener y Plenitud, que son nuestros socios. Es un proyecto de eólica marina flotante en Galicia. A ver si esto está encendido. No, ya está. Entonces, ahora lo que os quería explicar es por qué la energía eólica marina y sobre todo flotante, ¿no? Flotante porque en las costas españolas solo se van a poder desarrollar proyectos flotantes. Seguro que muchos de vosotros habéis visto, si pasáis por Ferrol, en Navantia, los jackets y monopiles que son para estas estructuras, para proyectos del Mar del Norte. En España eso no se va a poder ejecutar. Estos monopiles van anclados en el fondo marino, pero los nuestros en España tienen que ser flotantes. ¿Y por qué la eólica marina como energía renovable? Obviamente el recurso eólico en el mar es mucho mejor que en tierra, no tenemos obstáculos. Entonces podemos irnos a proyectos con mayor eficiencia ocupamos un menor espacio y producimos más energía. Nos vamos a turbinas mucho más grandes y la ocupación, en comparación con otras energías renovables, la ocupación de superficie es mucho menor. Además, al ser flotante, nos podemos ir a unas ubicaciones de aguas más profundas. Esas estructuras fijas que están ya funcionando en el Mar del Norte están mucho más cerca de la costa, porque van ancladas, como os decía, en el fondo marino. Nosotros nos podemos ir a aguas más profundas, con lo cual nos instalamos a una mayor distancia de la costa e impactamos menos en todos los sentidos, sobre todo visualmente. Os quiero contar un poquito, hemos hecho un vídeo desde Blue Float y con nuestros socios que explica cómo es la construcción de un parque eólico marino. Yo creo que este vídeo lo va a explicar mejor de lo que lo explico yo. O 80% do recurso eólico mariño atópase en augas de máis de 60 metros de profundidade. Como podemos aproveitar esta enerxía renovable? Grazas aos parques eólicos mariños flotantes podemos optimizar esta fonte de enerxía limpa que acelera a descarbonización do planeta e axuda a crear novos postos de traballo. O proceso de construción dun parque eólico mariño comeza en diversas localizacións terrestres, onde se fabrican os seus principais elementos. Plataformas flotantes, aeroxeradores, liñas de amarre e cables de evacuación mariños e terrestres. Unha vez construídos, aeroxerador e plataformas son transportados por mar a un porto próximo ao novo parque eólico mariño para a súa ensamblaxe, mentres que as liñas de amarre e o cableado son transportados directamente á súa localización final. A secuencia de construción deseñouse para minimizar os traballos no medio mariño. A instalación marítima dun parque eólico mariño flotante iníciase executando unha serie de perforacións na costa, onde se ubican as tubaxes que reciben os cables mariños. O proceso continúa coa instalación dos sistemas de fondeo, unha serie de áncoras con cadeas que se fixan ao fondo mariño para amarrar as plataformas e manter a súa posición fronte a ondanada, vento e corrente. De volta no porto de ensamblaxe, os conxuntos aeroxeradores plataforma son transportados ata o seu emprazamento final no mar, onde se conectan ao sistema de fondeo. Doutra banda, os buques especializados na instalación de cables submarinos tenden, partindo de terra e adentrándose no mar, os cables mariños estáticos, que quedan soterrados no leito mariño. Unha vez colocados os aeroxeradores e o cable mariño estático, instálase o cableado de interconexión entre aeroxeradores. Estes cables son dinámicos, cun perfil ascendente en forma de S para adaptarse ao movimento das plataformas causado pola dinámica mariña. Xa temos o parque energizado e listo para suministrar enerxía libre de emisións e de quilómetro cero. Aquí
Aquí remata o proceso de construción dun parque eólico mariño flotante. Bueno, con esto veis las dimensiones de las que estamos hablando, ¿no? Y me preguntaréis, ¿flotan? Sí, sí que flotan. Bueno, ¿y dónde podemos desarrollar este tipo de parques en Galicia? En concreto en Galicia. En España hay varias zonas, Cataluña, Andalucía, Canarias y Galicia, y están establecidas en los planes de ordenación del espacio marino que publicó el Ministerio. Esta diapositiva, esta imagen de la izquierda, como veis, es el reflejo de los planes de ordenación del espacio marino. Hay diferentes áreas, ¿no? Hay estas áreas que son de protección de la biodiversidad, estas áreas son de defensa, estas áreas son reservadas para la circulación marina y estas áreas en color azul, estas pequeñitas, son las zonas de alto potencial eólico, ¿no? Son zonas de alto potencial eólico. En realidad no están reservadas para esto, ¿no? Sí, bueno, en la anterior. No es que estén reservadas exclusivamente para eólica marina, sino que son las áreas donde se podrán establecer los parques eólicos. La anterior. No sé por qué. Ahora. Ahí. El Parque Nordés, la idea es establecerlo enfrente de la Costa Ártabra. Esto es un diseño preliminar. Pensemos que las turbinas a día de hoy están evolucionando. Entonces, este diseño preliminar está hecho con unas turbinas que ya están probadas y con una capacidad que puede ser ejecutada, pero la tecnología va a evolucionar mucho y podría ser con otras dimensiones y otro número de turbinas. La idea inicial es establecerlo delante de Valdoviño. Son unos 35 aerogeneradores que nos darían una potencia de unos 525 megavatios y, como veis, están a 30 kilómetros de la costa. El punto más cercano de este parque sería la zona de Valdoviño, pero hay todo un corredor de 30 kilómetros entre el parque y la costa. Del cable de evacuación, que es esa línea que veis a la izquierda en color azul, que pone unos 50 metros y que estaría conectada a la subestación de Sabón, iría enterrado. ¿Esto por qué es así? Porque la pesca tiene ciertas inquietudes en poder seguir ejerciendo las labores en este corredor. Ellos están muy interesados en continuar las labores ahí. Entonces, el proyecto lo que contempla es enterrarlo para que haya una coexistencia total con la pesca y no haya ninguna interferencia. El dato final, este parque daría un 13% de la demanda eléctrica actual de Galicia y evitaría 26 millones de toneladas de CO2. Y esto es todo. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización, a Marmares, a nuestro moderador y a los compañeros de mesa. Bueno, la verdad es que para mí es una satisfacción y un lujo venir a hablar a la que casi considero una de mis casas, aunque están la mayor parte de sus accionistas presentes. Y hablar de estos temas en La Lonja y en la Casa de la Pesca, pues tiene su intríngulis, no nos vamos a engañar. Y comentar estas cuestiones delante de Ernesto, que pena es que lo tenemos en primera fila. Con lo cual, yo lo que quiero es que no se tome lo que yo vaya a contar ahora como una posición personal, ni muchísimo menos, sino simplemente como una traslación de lo que establece la normativa actual en este momento a nivel de España. ¿Por qué quería hacer una presentación mínima de 4 o 5 minutos? Porque no sabía cómo se iba a organizar la mesa y, por lo tanto, independientemente de que entremos en un turno de debate y de preguntas-respuestas, creo que es bueno que todos tengamos una mínima base, un mínimo marco normativo de que sepamos dónde estamos. Es evidente, y lo sabemos todos, que el derecho va siempre por detrás de la realidad. Si a ese axioma le sumamos que en España nos gusta regular todo, y la Comunidad Europea, la Unión Europea, se ha hecho también heredera de esa tradición, pues tenemos que, por un lado, mucha normativa y, en segundo lugar, una normativa que siempre llega tarde. En materia de energías alternativas de carácter marino, mi opinión es que la regulación es escasa, la regulación no es clara, no es transparente, y nos encontramos con una situación que funcionaba, como veremos en las...
Como veremos a continuación, nos encontramos con una regulación básica que en el año 2007, con el Real Decreto 1028, establecía el procedimiento administrativo para la tramitación de solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. Ya saben todos ustedes que dividimos los espacios marítimos en aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y alta mar. La jurisdicción a efectos de aprovechamientos económicos es hasta las 200 millas de la costa desde las líneas de base de la costa. Por lo tanto, lo que se pretendía regular con este Real Decreto era esas solicitudes de autorización a las que, bueno, pues empresas que ya tenían desarrollados esos proyectos en ese momento, pues comenzaron a solicitar autorizaciones, como es lógico y como se venía desarrollando ya en otras partes del mundo. Probablemente el legislador fue consciente que el litoral de España no es lo mismo que el litoral del Mar del Norte o de las costas, de determinadas costas de África o determinadas zonas de Escocia. ¿Por qué? Porque, por un lado, nosotros tenemos un cantil que cae a una profundidad importantísima. En segundo lugar, porque es muy difícil encontrar una zona de nuestra costa que no tenga un aprovechamiento básicamente respecto a recursos naturales extraordinaria, pero desde tiempos arcaicos. No podemos olvidar que somos la primera potencia a nivel pesquera a nivel de toda Europa. No pretendo con esta observación ir sentando las bases para que busquemos una colisión, ni muchísimo menos, entre energías alternativas y pesca, pero sí probablemente el legislador en aquel momento no fue consciente que podía haber todas esas colisiones. Fruto de las solicitudes que se van presentando en el año 2021, el Ejecutivo pues, aprueba un Real Decreto Ley por el que se establece que desde la entrada en vigor de esta norma y hasta que se apruebe un nuevo marco normativo, las instalaciones de generación de electricidad en el ámbito marítimo no podrán ser objeto de nuevas reservas o de nueva solicitud de licencias. Lo que se pretendió es decir, bueno, como se dice, diríamos vulgarmente, vamos a parar la máquina y vamos a ver dónde estamos y a partir de aquí quizá lo que necesitemos sea un marco normativo más garantista y que todos los sectores sean capaces de entenderse y sean capaces de hablar entre ellos. Esto es lo que se buscó, estoy convencido, quiero pensar en la buena fe del Ministerio, del MITECO en este caso, con el Real Decreto 150 del año 2023, por el que se aprueban los planes de ordenación del espacio marítimo en 5 demarcaciones marinas españolas que básicamente pues, coinciden con las que antes nos comentaba Elena. Ya había unas referencias internacionales, esto no es algo que aparezca repentinamente, ni tan siquiera en este siglo, ya en el año 74 y en el año 76, convenciones internacionales que quedan en la presentación, en el Báltico y en el Mediterráneo ya hacían referencia a estos posibles aprovechamientos energéticos, incluso el Convenio de Naciones Unidas de Derecho del Mar del 82, lo que conocemos vulgarmente como Convenio de Jamaica, pues hacía referencia ya a los aprovechamientos, no citaba la palabra eólica, es muy curioso, pero sí hablaba del aprovechamiento del viento y otras fuerzas marinas. Bien. ¿En qué situación nos encontramos? Entonces, ¿cuál es la base a partir de la cual podemos comenzar a hablar sin acritud con el resto de compañeros de mesa? Por un lado, nos encontramos que estamos en una situación de moratoria y, por otro lado, desde el año 2021, con lo cual, en principio, no se pueden solicitar nuevos proyectos que nos hubieran solicitado previamente. Y, en segundo lugar, estamos en una situación cronológica en la que el marco normativo, y digo normativo entre comillas, porque hay bastantes autores y hay muchos afectados que consideran que los POEN, los planes de ordenación de espacios marítimos, no son normas, sino que simplemente es un texto con una serie de recomendaciones y con una serie de obligaciones para las administraciones públicas, pero no de derechos ni obligaciones para los ciudadanos de a pie o para los administrados, en los que estos POEN suponen el paso inicial para la teórica organización y convivencia de la eólica marina con el resto de actividades y la biodiversidad. Esto debe de venir desarrollado por un marco regulatorio posteriormente y eso yo creo que, salvo que vosotros me corrijáis, no lo tenemos. No lo tenemos y eso es lo que nos hemos dado un margen, bueno,
digo nos, yo lo digo como administrado, no porque tenga nada que ver en el asunto, pero la Administración se ha dado un margen hasta el año 2027 para llevar a cabo estos desarrollos y la revisión y la modificación de los POEN. Ahí es donde estamos. Y aunque tengo una presentación mucho más extensa, no me gustaría entrar en lo que dice el Consejo de Estado al respecto o lo que dicen los defensores o los menos defensores de los POEN, porque podría tergiversar el resto del debate. Pero esta es la base normativa en la que nos encontramos y quizás tengamos todos la necesidad que se ha desarrollado. Mi consejo sería hacerlo de común acuerdo entre todas las partes afectadas, que no solo es la pesca, no solo es las empresas que puedan desarrollar los proyectos. Hay muchísimas otras cuestiones, desde tráfico marítimo hasta seguridad marítima, pasando por requisitos de carácter cultural, arqueológico, y todo eso está sin desarrollar. Si me lo permiten, voy a poner un ejemplo que nuestro querido jefe de seguridad de la Capitanía Marítima que está presente lo conoce muy bien. Hoy, por ejemplo, para que cualquier señor de las empresas que representan en esta sala, y tantas otras que no están aquí, pero sí están representadas las más importantes, quisieran llevar a cabo un análisis simplemente cartográfico de lo que es el fondo marino, tiene necesidad de requerir los servicios de unos determinados buques que prácticamente no existen con bandera española. Como nos seguimos regulando a esos efectos por una normativa del año 81, previa a la entrada a la Unión Europea, para conseguir que alguno de esos barcos simplemente pueda hacer una inspección del fondo marino o que pueda llevar a cabo la más mínima actividad, pues se tienen que desarrollar una serie de solicitudes y permisos administrativos que pueden tardar únicamente para el arrendamiento de un buque, para el charteo de un buque, en torno a 8 o 9 meses. Para que nos entendamos, interviene incluso el Ministerio de Asuntos Exteriores, además del MITECO, el Ministerio de Transportes, la embajada correspondiente del país de la bandera que tenga ese buque, etcétera, etcétera. Yo creo que todas estas cuestiones se deben abordar y se deben abordar con sensatez y deben de llevar a cabo una modificación de la normativa que, por un lado, permita convivir todos los intereses y que, por otro lado, pues suponga también una mayor facilidad, tanto para los usuarios actuales como para las empresas que vengan en el futuro. Y esto es lo que yo quería trasladarles como introducción, nada más. Muchas gracias. Que tal? Rosa, funciona o micro? Escoitaseme, sí. Podía. Bueno, pois falta por introducir un pouco, digamos, Rosa, e acordamos falar do Observatorio da Eólica Mariña de Galicia, non? Sí. Fálanos un pouco do proxecto, por favor. Bueno, en primeiro lugar, agradecer a organización a invitación e a participación neste foro. En segundo lugar, comentar que eu traballo no Instituto Enerxético de Galicia, que estamos adscritos á Consellería de Economía e Industria, e dentro dese instituto, desta Axencia de Enerxía, son responsable do que sería planificación, innovación e proxectos. Entón, estamos moi ligados con todos os temas... grazas. Así? Se non falo máis alto, Sí, para un poquinho máis alto. Moi ben. Entón, estamos moi ligados a todos estes novos proxectos que se queren desenvolver, neste caso, no mar, moi relacionados tanto coa utilización de novas tecnoloxías renovables e tamén, obviamente, da eficiencia enerxética. Dentro de todo este traballo que levamos desenvolvido, cando se empezou a falar destes planes de ordenación do espacio marítimo, empezaron a aparecer inquedanzas e, en concreto, pois moitas, lógicamente, dentro do que é o propio sector pesqueiro, xa non só dentro de promotores ou dentro de outras empresas que traballasen a nivel tecnolóxico. Por qué? Porque neses plans, pois se consideraba que igual non se tivera toda a información precisa para dicir cales serían as millores zonas onde desenvolver pois parques eólicos mariños ou outras instalacións que aproveitasen as enerxías renovables mariñas. Por ese motivo, hai 3 anos, máis ou menos, un pouco máis de 3 anos,
o que se fixo foi fundar o Observatorio da Eólica Mariña de Galicia. Nese observatorio traballamos conxuntamente, por unha banda, o que é a propia Xunta, porque digamos que os responsables do observatorio pois serían o titular da Consellería de Economía e Industria por unha banda e da Consellería do Mar por outra, pero aparte deso, nós como INEGA, o que levamos é a Secretaría Técnica do observatorio, aparte deso, forman parte todas as federacións provinciais de cofradías de pescadores galegas, a Federación Galega tamén de Confrarías, e despois tamén a ASIME, que sería a parte industrial, que sería de empresas asociadas ao metal e as empresas relacionadas. Por que nos parecía necesario fundar ou formar este observatorio? Pois para favorecer o diálogo e que cada un puxéramos sobre a mesa pois os nosos inquedanzas, os nosas tamén ideas, as posibilidades de cooperación, de colaboración, pero tamén poder atraer pois que viñeran tecnólogos, que viñeran promotores a explicar, que tamén viñeran pois outras participantes, pois por exemplo, de asociacións diversas, ou que viñeran, por exemplo, pois en algunha reunión pois tivemos tamén pois algún patrón pois de algún volanteiro, arrastreiro que tamén houbo, un pouco para que todos aprendéramos uns dos outros e a partir de aí, bueno, pois xerar un marco de coñecemento e intentar pois traballar en proxectos que foran onde se pudera coexistir da mellor maneira posible. E iso no que levamos 3 anos traballando. Temos distintos grupos de traballo e bueno, promotores, distintos promotores viñeron ao observatorio e tamén debatimos pois os propios planes de ordenación, como agora o novo Real Decreto que houve, bueno, pois houve unha información pública que xa se pechou hai meses e que tamén se traballou no seu momento e se presentaron unha serie de alegacións, que esas alegacións, pois a marxe de que cada un dos integrantes do observatorio presentara as súas propias alegacións, tamén é verdad que despois puxemos esas en común e todos aprendimos do que dicían os demais e cada un pois, podemos incorporar pois, cada unha medida que consideraba necesario, obviamente, pero puntos de vista que non eran de ningunha das partes, ¿no? Pero xa vos digo que, en calquera caso, as alegacións se presentan individualmente, ¿no? Como é o xeito de proceder, ¿no? A nivel ministerial. E, bueno, non me enredo máis. Bueno, non te preocupes porque é o teu tempo. Gracias. Hai varios grupos de traballo, non? Hai 3 grupos de traballo. Poderías falarnos un poquinho de que... Sí, hai un grupo de traballo que está ligado directamente co que sería a normativa, ¿no? Porque é un pouco onde se empezou a traballar, que foi o primeiro de todo, onde se empezou a traballar pois a raíz de eses borradores dos POEN, e a partir de aí houve un primeiro momento onde foi o que máis reunións tivo, agora máis ou menos debemos levar pois igual 23, máis de 20 reunións en xeral de todos os grupos. Logo hai outro grupo de traballo que é de tecnoloxía e innovación. En ese grupo pois en un primeiro lugar viñeron tecnólogos que non eran promotores de parques, sino eran persoas que podían ter igual promovido en algún outro sitio fora de España, pero sobre todo era para dar a coñecer a tecnoloxía, a eólica mariña, os flotadores, os tipos de amarres, ou unha serie de cuestións relacionadas con esa tecnoloxía. Pero logo tamén viñeron moitos promotores, como pode saber Elena, por exemplo, viñeron moitos promotores que no seu momento ou ben presentaron os documentos de inicio de proxecto ante o Miteco en Madrid. Eses documentos de inicio de proxecto son potestativos, non obligan, nin reservan, nin solicitan nada, simplemente presentan que queren facer pois nesas zonas reservadas entre comiñas, porque efectivamente esas zonas que aparecen nos POEN como de alto potencial non significa que os proxectos só se poden desenvolver ali, nin que sobre esas zonas haxa dereitos adquiridos. Significa que a día de hoxe é onde considera o Ministerio que sería o sitio onde se poderían promover parques eólicos mariños, porque as subastas estarían ligadas a esas zonas POEN. Entón, a retribución que poderían ter estaría ligado a que ti desenvolvas aí. Pero falta por desenvolver todo o marco regulatorio e tamén as subastas. Entón, en ese grupo de traballo de tecnoloxía e innovación, eu creo que houve debates moi interesantes porque cada un
presentou os proxectos ou simplemente había empresas que non presentaran todavía ningún documento de inicio de proxecto, simplemente querían darse a coñecer no observatorio, dar a coñecer a súa empresa ou dar a coñecer o que pretendían a futuro, medio ou longo prazo de desenvolver aquí nas costas galegas. E logo outro grupo sería máis relacionado co impacto social. E en ese grupo sí que todavía era onde menos se traballou. Tivemos algunha reunión, pero digamos que os outros houbo máis movimento pois porque así o demandou o día a día e a actualidade e as noticias que iban xurdindo e os procedementos normativos que se iban abrendo. Elena, fálanos do Parque Nordés, por favor. Como vai o proxecto? Bueno, pues el proyecto, como dice nuestro compañero Francisco, la eólica marina en España todavía no se puede desplegar, simplemente están identificadas esas zonas de alto potencial y esto es competencia del Ministerio de Transición Ecológica. Todos estos proyectos, como todos los proyectos de energías renovables, van a tener que ser adjudicados en una subasta. Y lo que tenemos ahora días de hoy sobre la mesa es un proyecto de Real Decreto sobre las energías marinas, al que se ha hecho un periodo de información pública. Hemos alegado, todos aquellos que hemos, ciudadanos, empresas, entidades, administración. Siguiente paso, que salga aprobado ese Real Decreto de las energías marinas. Es un Real Decreto a muy alto nivel, no se especifican grandes detalles de cómo va a ser esa futura subasta de la eólica marina. Posterior a ese Real Decreto, el Ministerio tiene que sacar una orden ministerial. En esa orden ministerial ya se identificarán por qué zonas de España se va a ir a la subasta, ¿no? Porque no es que todas en esas zonas se vayan a establecer parques eólicos. Se estableció que a 2030 España tendría que tener instalados 3 gigavatios. 3 gigavatios a 2030. Si el proyecto que os enseñé son unos 500 megavatios, eso nos salen las cuentas para llenar España de parques eólicos marinos, ¿no? No se van a establecer parques en todas las zonas. Entonces, una vez que en esa orden ministerial ya salgan detalles de por dónde se va a empezar esa subasta, luego tendrá que salir una resolución de la Secretaría General de Estado donde ya dice cómo va a ser esa subasta. En esa subasta se espera que haya una parte que sean criterios económicos y criterios no económicos. Entonces, ¿qué está haciendo Parque Nordés? ¿Qué está haciendo Blue Float Energy, Sener y Plenitud en todos los proyectos que estamos desarrollando en España? Trabajar en esa parte de los criterios no económicos. Esto pasa por diálogo con el territorio, saber cuáles son las necesidades del territorio y empezar a trabajar en qué es lo que nos vamos a encontrar en aquellas áreas que nosotros hemos identificado para nuestros proyectos. Es decir, si todos estos proyectos van a necesitar un estudio de impacto ambiental, empezar a trabajar también esa parte. Entonces, lo que estamos haciendo es estudios, porque bueno, en otros países como Francia es el propio gobierno, ¿no?, quien da esos estudios sobre el fondo marino, sobre avifauna, cetáceos. En España eso corre a cargo de los desarrolladores, lo tenemos que llevar nosotros a nuestro coste. Entonces nosotros ya estamos empezando a trabajar sobre eso para poder llegar a esa subasta con proyectos que sean viables técnicamente, económicamente y socialmente. Vuestra actividad tiene un impacto medioambiental brutal, non sei como está tendo en conta, e unha pregunta que tamén podería responder el despois se quere. Bueno, contesta tú primero. Sí, como decía, estos proyectos, cualquier proyecto de energías renovables va a tener que el adjudicatario, después de la subasta, presentar un estudio de impacto ambiental ante la Administración, que será revisado y procederán a concederle una declaración de impacto ambiental con las medidas de mitigación, ¿no?, de aquellos impactos que haya. Nosotros estamos identificando ciertas cosas ya, entre ellos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos trabajar en identificar estos impactos, ¿no? Porque hay muy pocas experiencias. Hay experiencias de energía eólica fija que impacta, energía eólica marina fija que impacta más, porque al final van, podemos decir, anclados en un fondo marino, pero tampoco hay tanta experiencia en energía eólica marina flotante. Hay un parque en Portugal, hay un parque en Escocia, pero no hay tantos parques, ¿no? Entonces es más complicado, estamos trabajando en ello. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hay varias tecnologías y varias cosas que podemos ir haciendo, pues desde desplegar boyas LIDAR, son unas boyas que ponemos en el punto donde queremos establecer el parque, imaginaos unas boyas de unos 4 metros por 4 metros. Estas boyas sirven para medir recurso eólico, ¿no? Pero también podemos poner sensores de corrientes, sensores de ruido submarino, porque estos parques pueden llegar a afectar, igual que todas las actividades en el mar,
emiten un ruido submarino, pues los parques también lo harán, entonces pueden llegar a afectar a las poblaciones que hay, ¿no? Campañas de geofísica, estas campañas que decíamos para saber realmente qué hay, lo que comentaba él del barco, ¿no? Estamos ya contratando barcos para, de hecho no son barcos españoles, para poder ver qué es lo que nos vamos a encontrar en el fondo marino, saber si va a haber una comunidad bentónica, si va a haber una posidonia protegida y estudiar si ese fondo marino es el más adecuado para poner esos sistemas de anclaje. Entonces, campañas de avifauna, de avistamiento de avifauna y de cetáceos, todos esos trabajos creemos que hay que hacerlos antes de la subasta para llegar a la subasta con un proyecto que pueda ser viable, como decíamos. Sí, gracias. Bueno, básicamente yo creo que el procedimiento lo ha explicado perfectamente Elena, lo cual demuestra que nos queda mucho camino por recorrer, eso sin duda. Pero yo voy a retrotraerme unos meses antes del Real Decreto, que está ahora en fase de... Bueno, se acabaron ya la fase de alegaciones, pero vamos a retrotraernos a lo que son los POEN, los planes de ordenación de los espacios marítimos. Incluso, aún no teniendo muy claro que sea un texto legal, el POEN como tal y el Real Decreto del POEN ha sido recurrido, y ha sido recurrido por el sector pesquero, vamos a decirlo de forma genérica, el sector pesquero gallego. Y ese recurso ha sido admitido por el Tribunal Supremo. Vamos a ver lo que surge de ahí. Yo no sé si nosotros no vamos a valorar, lógicamente, en esta mesa si procede, si no procede, para eso ya estará el Supremo, pero sí lo que podría suponer una solución que pudiera buscar el equilibrio entre todas las partes, porque evidentemente yo creo que desde un conocimiento técnico nulo probablemente estemos llegando tarde a muchas cuestiones de la eólica marina respecto a otros países, pero también tenemos una realidad socioeconómica completamente diferente, y lo que antes y lo que se comentaba desde el INEGA, la realidad que tenemos de la pesca en nuestro país es completamente diferente a la del resto de Europa. Entonces, lo que habría que hacer es buscar las mayores posibilidades de combinar todos los intereses, no solo los energéticos y los de no contaminación o los medioambientales, sino los socioeconómicos, particularmente en una comunidad autónoma tan vinculada al mar y tan dependiente de la pesca, y no solo de la pesca, de cuestiones de acuicultura, de cuestiones extractivas, etcétera, etcétera, y de tráfico marítimo. No podemos olvidar que aquí tenemos un dispositivo de separación de tráfico marítimo que es el tercer punto del mundo por el que más tráfico o más buques navegan. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo en consideración. Me consta que desde las empresas que tienen proyectos, no vamos a decir adjudicados, pero que están trabajando con proyectos como es la de Elena, pues sí se está llevando a cabo todas esas actividades de prospección previa que en otros países efectivamente los hace el gobierno. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dicen los señores que han recurrido, los POEN, y básicamente utilizan muchos argumentos, pero yo diría que hay tres, ¿no? Básicamente, que se considera que carecen de cobertura legal, estos POEN, que eso pues no lo vamos a analizar en esta mesa, lógicamente, pero se considera que quiebran el principio de igualdad, y en tercer lugar se considera que ha habido una arbitrariedad al determinar las zonas. Quizás, en mi opinión, el trabajo que están haciendo ahora las empresas con la contratación de todos esos buques y determinar cuáles son las zonas más adecuadas y no, pues a lo mejor eso lo tendría que haber hecho la Administración previamente a determinar las zonas de los POEN. Yo no sé si lo ha hecho o no, no me consta, pero no lo sé. Pues quizá a lo mejor eso hubiera llevado a que hubiera un equilibrio mayor entre las partes. Bueno, por supuesto, aparte te tocaba a ti. Bueno, después me preguntas, pero hablamos de la experiencia de Magallanes Renovables con 7 años en Escocia, donde las empresas hacen los estudios, donde la corona inglesa abre zonas para que sean investigadas para potenciales y demás. No sé, es decir, vale, no hay barcos, no hay acuerdo, pero yo veo que, y se ofreció muchas veces a Rosa, a Rosa y toda la gente de la Xunta y toda la gente del Ministerio. Es decir, Magallanes se puede instalar en España en la zona subatlántica, en el estrecho de Gibraltar, donde hay corrientes, exactamente en el umbral del Caramiñal, que es una punta de montaña a 165 metros de profundidad, no por los pescadores, no por el cable,
no por el tráfico, no por las ballenas, no por las orcas, no por las aves, por los submarinos nucleares americanos. Ya está, se acabó. Es decir, ya dijeron, mira, olvídate de poner esto aquí el resto de tu vida. Segundo, después cuando vas a Escocia, cuando vas viendo otros países, y siempre abro, me de, oye, ya que hay gente que lo está haciendo, ¿por qué no vamos allí a ver qué hacen? Yo me reúno, cada vez que voy allí, tenemos nuestra casita allí, ¿no? Nuestra casita con nuestra chimenea. Lo normal para nosotros es estar con la gente local, con los pescadores, con la asociación pescadora, con los rederos de allí. De hecho, compramos el pescado y de hecho consideran que el Berbés, que es la lonja de Vigo, es la ciudad española. Pero es una relación muy directa, muy normal, muy natural, nada forzada. El gobierno escocés promueve esa relación. De hecho, yo nunca me senté con el gobierno escocés, pero en cambio pone Magallanes Renovables como ejemplo de empresa escocesa. No somos escoceses, somos gallegos, pero bueno. Pero es que es una relación normal, de diálogo, de conversación, de hacer estudios, y los hacen los estudios batimétricos y los estudios, digamos, de incluso de analizar en la parte arqueológica a 50 años de profundidad. Todo eso lo hacen gente local allí, con radas y zonas de, no sé, Bangor, que es una universidad tan pequeñita como puede ser, no sé, Villa García de Rosa. Es decir, es todo más natural. Yo creo que, y opino y acompaño, de venir conmigo a Escocia y a Gales, que es un sitio que está haciéndose a día de hoy flotante, no flotante, con yaques, tidal, olas, pesca, no pesca, porque el Gran Sol acaba en el paralelo 60, Orcada está en el paralelo 59. Las 3 personas más ricas de Orcadas son ricos porque venden los derechos de pesca a los gallegos. Y de hecho conocen Galicia porque dicen, joder, yo forro gracias a ti. Entonces, pescan, hay energía, hay petróleo, hay de todo. Y no hay conflicto, y no hay tanta complejidad burocrática. Ya está todo hecho. Está todo hecho. Más o menos no está hecho, pero yo tengo tarifa, tenemos permisos, hemos hecho estudios, hemos hecho análisis durante 4 años contando aves, focas. Es decir, estamos a día de hoy con 5 radares instalados allí, viendo cómo pasa la foca por debajo, la orca, las 25 tipologías de delfines que hay en Orcadas, que aunque no pensé que había 2, pero había 25. Es decir, todo se hace, todo está hecho, todo está preparado, incluso hasta las basuras. Pues hecho incluso nos obligan a hacer un survey subacuático antes de instalación del sitio, con fotografías metro a metro cuadrado, para analizar la basura, porque en caso de comisión tienes que dejarlo tal como estaba, incluido las piedras que has movido. Tienes que dejarlas como estaba. Por lo tanto, yo, por ejemplo, cuando vamos a retirar nuestra plataforma de allí, lo que estamos haciendo este verano es pasar el radar, pasar la cámara con el survey, e ir cogiendo aquellos cachitos que se nos han caído, porque se nos han caído, pues una llave inglesa, un destornillador, cogiendo con el robot y metiendo en una cestita. Porque es lo que nos obliga la ley escocesa. Pero ya está hecha. No hay que irse, no hay que hacer nada. Es ver lo que hacen otros. Yo es que veo mucha complejidad en España, pero me llama a atención. Bueno, se me permitides, nós dentro de proxectos nos que estivemos a traballar, e en concreto pues, un que era de un proxecto europeo que se chamaba Energy Mare, que liderábamos, estivemos nas Orcadas, estivemos en Tarso e Wick, e realmente a min o que primeiro me chamou a atención, estou falando de xullo de 2013, o sea que xa choveu, sí. Pois era esas vilas que estaban en torno aos 8.000, 9.000 habitantes, como se volcaban en un montón de cousas porque querían, pues ter unha alternativa ao que serían as plataformas petrolíferas do Mar do Norte. E entón por eso buscaban tamén pois moito aproveitamento de renovables, ver como podían reconvertir postos pesqueiros pois que traballaran noutras cousas que non fora, que complementaran a esa pesca, etc. E un pouco neso é no que nos, por exemplo, estamos desenvolvendo as zonas experimentais. Un pouco a idea é esa, intentar que dende a propia administración poidamos xerar coñecemento que sirva e que se poida mostrar. Ahora mesmo hai unha que non sei, no seu momento faláramos tamén con Capitanía Marítima, con a Autoridade Portuaria aquí na Coruña, porque está ao lado do Porto Exterior, en Punta Langosteira. Temos outro proxecto para eólica mariña flotante, tamén de outra zona experimental, pero un pouco buscando eso, xerar o coñecemento e facilitar. Porque é verdad que a carga burocrática que hai, e probablemente tamén pode ser pola complexidade da administración, ao ver moitas administracións, tens que poñerse de acordo, ao final, as competencias, dependendo de que, chegan ata distintos locales ou distintos niveles da administración.
pero un pouco esa idea de falar coa xente. Nós tamén estivemos en Irlanda tamén vendo que se facía, en Noruega, intentamos movernos, intentamos ver que se fai en outros sitios, pois para aprender precisamente, e eso sempre o volcamos, igual que falar das zonas experimentais, no propio observatorio, pero xa o facíamos antes deso, xa traballábamos neses proxectos, porque creemos que tamén nos debemos aos administrados, ¿no? e a cidadanía, por eso somos administración. Bueno, que hai un concepto agora mesmo de ciencia novo que é a ciencia ciudadana, ¿no? Efectivamente. Ti falas de traballar coa xente local, Claro. eso que se está facendo, por exemplo, co tema das orcas, ¿no? Como detectamos as que chegan a Galicia, pois a través de aplicacións móviles, xente que están nas propias embarcacións que nos din onde está o animal e como se está desplazando. Entendo que é un pouco, Mario, o que estás comentando, ¿no? Iso, ¿no? Sí, nosotros utilizamos, de hecho estoy dado de alta en 7 grupos de Facebook, solo utilizo Facebook para eso, porque realmente en las Islas Orcadas, y me pasa lo mismo en la zona de Anglesey, que es una zona muy deprimida del norte de Gales, donde estamos a instalar las 7 plataformas, son la propia gente que se organiza y te dice, oye, viene una manada de focas a 2 kilómetros en tal dirección. Pues ya son informaciones que nos va pasando a nosotros, y nosotros ponemos la máquina en stop, la damos en stand-by, preveemos cuál va a ser la dirección de las focas. Es decir, utilizamos toda la red de información local sin grandes fastos, sin grandes infraestructuras, con el fin de que, oye, estamos ahí y si podemos reducir el impacto, pues se hace. Y si podemos aumentar el impacto positivo, también, lógicamente, ¿no? Entonces sí que esa investigación ciudadana se hace, ¿no? Es decir, y nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. De hecho, nos tenemos un problema positivo, problema positivo medioambiental, negativo para nosotros, que es que somos una isla en medio del mar. Y por lo tanto, como isla en medio del mar, los pájaros están encantados con nosotros. Claro, nosotros tenemos un problema, porque en verano tenemos cerca de 400 pájaros todas las noches ahí metidas, echando guano. El guano pudre el acero, pudre la pintura. Entonces me obliga a estar cada semana yendo allí con un chorro de agua a limpiar y a pintar. Positivo para el medio ambiente, negativo para nosotros. Pero bueno, es un coste mínimo económico, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y no viene mal, tampoco. Pero es la ciudadanía, es decir, incluso los de propios canales del ferry nos informan de cosas, nos van comunicando, nos van informando. Oye, hay una red de deriva a 5 kilómetros, tener cuidado. Pues vale, pues ponemos las palas ya verticales, no vaya a ser que vamos la red. Todo eso funciona, de forma natural, ¿eh? Estamos rematando, vale? Vou a facervos unha pregunta a cada un que me gustaría, é unha pregunta persoal, ¿no? E, por favor, sede o máis breve posible porque gustaríame que interveñera o público. Non me resisto, Mario, en preguntarche, seguro que explicates 1000 veces o tema do vento, vale, pero como surdiu o proxecto? Como pensaches, ostras, as mareas, de aquí podemos extraer enerxía? Como foi ese momento eureka? Muy miserable. Mi jefe, Alejandro, tiene una empresa de textil. Se dedica a hacer equipaciones profesionales para bomberos, policías nacionales a nivel mundial. Digamos, es Partenón, una empresa que se dedica, tiene 30 países como cliente, sí que a policías. Pero es un apasionado de la vela y el submarinismo. Con sus 5 amigos se fue a pescar a Gibraltar. Se tiró al agua. Y cuando salió del agua haciendo apnea, a 2 metros, el barco estaba a 3 kilómetros y él estaba en plan de ¿qué coño me está pasando que me estoy yendo para el océano? Arrastras llegó a las costas de Umbrán de Caramiñal y lógicamente pidió auxilio allí, llegó al barco y al llegar aquí en el año 2006 preguntó a la Universidad de Vigo, oye, me pasó esto, ¿qué coño es esto? Y le dijo Fariña, un profesor de la Universidad de Vigo, a día de hoy es el decano de la escuela, le dice, esos son corrientes de marea y Escocia hay un par de locos haciendo esto. Y dice, pues vamos a hacer una investigación. Y empezó así, empezó como una experiencia personal de un apasionado del mar, es cierto, apasionado del mar y de la vela, llevó a aplicar eso. Y la parte lógica que me aplasta mucho es, Mario, es que construir un barco como esta es como hacer una chaqueta. Al final es soldar, pasar de zona 2D a un 3D, ¿no? Soldando o pegando, en este caso, polímeros, ¿no? Pero aplica lógica de una forma bestial y surgió así. No hay nada... Eureka. No, fue un accidente, fue casi muere o bueno, en este caso salió esto. Pues salió un proyecto sí. Bueno, Elena, gustaríame preguntarche sobre a tecnoloxía do futuro. Como imaginas ti a tecnoloxía eólica do futuro? Porque ahora temos problemas medioambientais, pero non terá por que ser sempre así. En algún momento a ciencia vai moi rápido, máis rápido incluso tamén máis rápido que o ser humano.
Como imaginas ti que vai a ser a enerxía do futuro? Na cuestión eólica, por lo menos. La cuestión eólica Claro. en el mar, ¿no? La energía del futuro ya está aquí. Yo creo que la tecnología flotante tiene unos impactos menores, nos podemos ir, lo que decía, a menores superficies, más distancia de la costa, a zonas que antes era mucho más complicado. La nueva generación de aerogeneradores ya está implementando dispositivos para que se reduzcan los impactos de avifauna, quirópteros, porque sí, hay murciélagos en el mar. Los estamos estudiando y circulan y pasean por allí. Yo creo que la tecnología del futuro ya es esta. Pero podría reducirse un poquinho o tamaño, por exemplo, Podría reducirse el tamaño, la superficie ocupada, porque los aerogeneradores, digamos que voy a ser muy técnica, para mismo diámetro de rotor, estos que os presentaba yo son 15 megavatios por aerogenerador y tienen un diámetro de rotor de 236 metros. Para las nuevas generaciones de turbinas que se están diseñando, todavía no testadas, de 22 megavatios, tienen el mismo diámetro de rotor casi. Entonces están a base de tecnología implementando unas potencias mucho superiores para el mismo tamaño, con lo cual cada vez necesitaremos ocupar menos superficie. Rosa, quería preguntarche o papel que vai a desenvolver en Galicia nese futuro, neste desafío. Hombre, para a descarbonización as enerxías mariñas son fundamentais e nós, como toda a costa que temos e todo o gran recurso que temos aquí, temos que aproveitala, non só a enerxía eólica mariña, tamén as ondas, as correntes é complexo, entón é imposible aquí. O sea, imposible nunca hai nada, pero é improbable, vamos a dicir. Pero temos moito potencial, non? Temos moito potencial, o que pasa é que hai que facelo pues, paso a paso e sabendo como se fan as cousas, pero o potencial é enorme. De feito, dentro de España, sacando de algunha zona moi puntual de Cataluña, pero que está en zonas con moito máis impacto turístico, etc. E despois, bueno, hai outros sitios vos en Canarias, pero dado a singularidade das illas, pois non podemos contemplalo do mesmo xeito, pois aquí é onde hai máis desenvolvemento. Por eso hai tantos promotores interesados en desenvolver aquí. E respecto das ondas, igual, nos en Punta Langosteira, que é unha zona moi próxima, pero hai... fixemos unha caracterización nese ano 2000, entre 2013 e 2010, finais de 2015, unha caracterización de toda a costa e atopamos moitos posibles localizacións para desenvolvemento das ondas, no? De aproveitamento de enerxía das ondas. E hai unha empresa foránea que coincidimos con ela en distintos eventos internacionais que eu creo que tiñan como cerca de 281 posibles localizacións para aproveitamento das ondas. Quero dicir que hai moito potencial. O interese é facelo todos xuntos do mellor xeito posible, porque se non hai coexistencia non vamos a ningures. Entón, o desafío é pues, que todo o marco normativo se desenvolva dunha vez, que se poida facer o mellor para todos, pero despois que tamén haxa consenso. Francisco, quería preguntarche por o dereito medioambiental, que todavía non está moi desenrolado aquí en España, eu creo. Agora mesmo unha das grandes esperanzas para revertir esta situación é precisamente o dereito. Hai en todos os países do mundo está sucedendo que, sobre todo xente xoven, está levando a suizo os gobernos para que, polo menos, que as manifestacións nas rúas non están tendo moito éxito, pois acudir a un xulgado e denunciar os gobernos. Quería poñer un caso en concreto. Teresa Vicente, non sei se a coñeces, foi premio Goldman, fai pouco que é o Nobel do Ecoloxismo, porque conseguiu que se lle otorgara personalidade jurídica ao Mar Menor. Quen defende o mar? Esa é a pregunta. Bien, me habías asustado con la introducción, porque el derecho medioambiental, salvo lo que tenga que relación con el mar, me queda un poco lejos. El mar, yo creo que el mar, afortunadamente, creo que lo defendemos todos. Creo. Desde un punto de vista de lo que es la conservación del mar, tenemos que diferenciar lo que hablábamos antes de los espacios marítimos, ¿no? Y yo creo que nosotros nos tenemos que circunscribir a lo que son la zona económica exclusiva, que es lo que respeta y lo que defiende cada país, que son 200 millas. Pese a que ha habido intentos por ahí de países como Canadá o como Australia de llevarlo incluso a las 1000 millas.
cuestiones por puros intereses económicos, no por otras circunstancias. Pero yo creo que contra lo que pueda entenderse, el primero que defiende el mar es el que vive del mar. El primero que defiende el mar, y no lo digo porque estemos en esta casa, seguramente es el pescador. Y es el barco que está faenando fuera porque lo que quiere hacer es seguir faenando el año próximo y que siga habiendo merluza o rape dentro de 10 años. Bien, dicho esto, que no, reitero, no lo digo porque estemos aquí, en primer lugar, desde una perspectiva medioambiental, quien tiene todas las competencias para esa defensa del mar, en primer lugar es Capitanía Marítima, a través de la Dirección General de Marina Mercante, a través de Capitanía Marítima. Por eso estos señores inician un buen número de expedientes administrativos sancionadores todos los años derivados de contaminaciones marítimas que afortunadamente cada vez son menos. Lo que podíamos conocer en otras ocasiones como sentinazos, derrames intencionados y demás, yo me atrevo a decir que en este momento, por lo menos en aguas de zona económica exclusiva, no se producen. No se producen porque además la forma de detección por parte de todos los países en España, básicamente gracias a SASEMAR, los medios que utiliza, y después las capitanías marítimas, ha crecido de una forma importantísima. En segundo lugar, pues tenemos un tribunal del mar en Hamburgo para cuestiones muy, muy concretas, pero son muchos los países que han sido llevados ante este tribunal por circunstancias no meramente mercantiles, que para eso ya tenemos otra serie de foros, pero sí derivados de cuestiones como las que tú planteas. Con lo cual yo creo que afortunadamente la mentalidad ecologista que todos creo que hemos desarrollado, los que no la teníamos, y me incluyo por si acaso, yo creo que la hemos desarrollado y mucho más de cara al ámbito marítimo. Y no creo que sea el tema medioambiental el que genere cualquier colisión de lo que son energías alternativas y otros intereses. Vienen más derivados de cuestiones socioeconómicas, de falta de entendimiento o de sentar lo que comentaba Mario antes, que se produce en las horcadas. Pues a lo mejor hay que hacerlo en todas partes y aquí a un nivel mayor porque los intereses están más distribuidos y hay muchos más interesados. Y no quiero extenderme, aunque daría para hablar toda la tarde Son del las tema. 2:15, me dices as 2:15, 2:15. Pero hai un turno de preguntas, por favor, alguén quere facer algunha cuestión? Adiante, un segundiño. Bueno, lo primero es... ¿Se oye? Sí, lo primero agradecer las presentaciones de todas las personas que han hablado de la energía eólica marina. Lo que a nosotros respecta, la Marina Mercante, la Dirección General y la Capitanía Marítima, efectivamente, nos están llegando ahora solicitudes de informes relacionados con la instalación de parques eólicos. De hecho, hace 2 años, conjuntamente, las capitanías marítimas aquí de la zona de Galicia, Vigo, Coruña, Burela, Ferrol, pues se hizo un informe basándonos en la PIAN, que es la Asociación Internacional de Infraestructuras de Transporte Acuático, creo que es la denominación. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que nos preocupa en la instalación de estas estructuras, una de ellas es, por ejemplo, las profundidades en las que tienen que instalarse y sobre todo la energía que tiene el oleaje aquí en Galicia. Aquí se habla de estructuras que van a flote y, claro, que tienen que tener un sistema de fondeo, que mi pregunta es si estos sistemas de fondeo se han desarrollado o se piensa que van a aguantar esos embates, porque aquí no solo en la altura de ola, en el Mar del Norte también hay una altura considerable. Aquí el problema es que tenemos unos periodos a veces de más de 15 segundos, 15, 20 segundos, que es mucha energía. Entonces, sabemos que hay enfrente a la costa, en Viana, a unas, creo que son 8 millas, hay 3 estructuras desarrolladas por WindPlus, creo que era, WindFloat. WindFloat. Creo que es un proyecto que primero se instaló un generador, creo que están trabajando bastante bien. Además, estos generadores, si tienen con un exceso de viento, tienen que parar también. Y entonces, pues bueno, mi pregunta es saber si es viable desde el punto de vista de la seguridad, porque hay que tener en cuenta también que nos dicen que en una emergencia marítima un barco que queda sin máquina
aquí acaba todo, acaba siempre llegando a nuestras costas. Lo sabemos porque en el dispositivo de separación de tráfico de Finisterre, con unos 40.000 barcos anuales, barcos que llevan muchas mercancías peligrosas, todo acaba llegando aquí, si no se hace una intervención anterior, o sea, a través de remolcadores. Entonces, ahí, en los parques eólicos hay que pensar que a veces los helicópteros tienen una cota de trabajo para poder incluso auxiliar alguna embarcación que se quedara en esa zona. Bueno, y después la segunda pregunta es si se conoce algo de la energía undimotriz, que cuando estuve yo en Ferrol, creo que hubo un proyecto para desarrollarla allí con una instalación en el puerto exterior y que aquí realmente con el oleaje que tenemos igual era como una fuente de energía renovable viable. Nada más. Yo voy a hablar un poco sobre la primera pregunta. Estos proyectos que estamos presentando aquí, pensad que tenemos todavía un marco temporal muy amplio, es decir, no hay subasta, cuando salga la subasta serán como unos 4 años de desarrollo, más tramitaciones, luego unos 5 años de construcción para una vida operativa del parque de unos 30. Entonces digamos que estamos todavía como con unos 7 años en los que tenemos que, yo hablo como desarrollador, los desarrolladores tenemos la responsabilidad de hablar con la pesca, para coexistir con ella, para que todas las actividades del mar puedan coexistir. Y entre ellas, creo que es el momento de hablar con Capitanía Marítima precisamente por esto. Sentarnos antes de que salgan las órdenes ministeriales, los marcos regulatorios y ver qué es lo que se va a poder hacer, porque esto no es competencia de los desarrolladores. Lo que va a pasar dentro de un parque eólico no lo podemos decidir nosotros en cuanto a circulación y actividades, ¿no? Serán ellos quienes la definan. Entonces ahora es cuando nos tenemos que sentar, ver cómo van a ser esos parques para que Capitanía Marítima pueda elaborar sus planes de emergencia, ese tipo de cosas. Y respecto a los sistemas de anclaje, cada zona de España tiene unas profundidades diferentes, unas distancias a costas diferentes y unos fondos marinos diferentes. Entonces, cada sistema de anclaje va a depender de la zona. El sistema de anclaje que vamos a proponer en Canarias no va a ser el mismo que propongamos en su día para Galicia. A día de hoy, aparte de ese parque que mencionabas, de Portugal, Windfloat Atlantic, que tiene 3 aerogeneradores, ya hay otro parque flotando también en Escocia que se llama Hywind. ¿Para qué hacemos nosotros todas estas campañas previas a la subasta? Ese LIDAR que os decía que ya estamos desplegando en muchas de nuestras zonas y que mide corrientes, mide olas, precisamente para saber esas velocidades. Esto ya es una cuestión de ingeniería, ¿no? Para tener calculado cómo va a ser nuestro sistema de anclaje en Canarias, en Galicia y en Cataluña, porque van a ser diferentes, porque las casuísticas son diferentes. Entonces, en base a esas mediciones in situ, podemos conocer, nuestros ingenieros pueden conocer si van a tener que tener 4 cadenas, 5 o 8. Si la torre puede ser de 230 metros o nos tenemos que ir a un aerogenerador menor. Esa es la importancia, ¿no?, de hacer todo este desarrollo y todos estos estudios técnicos previo a la subasta. Si me dejas añadiendo un poco, no que tenemos con la eólica, ¿vale? Pero al final tenemos 800 toneladas de cadenas en el fondo y sabemos de qué hablamos. Y repito, otra vez a Escocia y a Gales, porque al final es mi experiencia vital, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero también me está pasando lo mismo ahora mismo en Japón, en Chile y en Estados Unidos. Capitanía Marítima Escocesa es la que revisa, aprueba y valida el proyecto. Capitanía Marítima Escocesa es la que obliga a la empresa, Magallanes en este caso, a contratar a un third party que analiza nuestros cálculos y análisis. Capitanía Marítima Escocesa es la que nos obliga a tener un plan de rescate, un plan de auxilio, un plan de remolque, todo aprobado antes de cualquier operación. Capitanía Marítima Escocesa es la que nos obliga cada 6 meses a hacer un low line exception. Capitanía Marítima Escocesa nos obliga a hacer cada 5 años una salida a dique o no, dependiendo de un análisis de aceros. Capitanía Marítima Escocesa nos obliga incluso a levantar cadenas cada 5 años para analizar. Capitanía Marítima Escocesa nos obliga a analizar vibraciones en cadenas. Ya está hecho. Es que no hay que hacer nada. Ya está. Sí, es lo mismo. En Escocia. Sí, la ley escocesa es la ley europea. Galicia... Es ley europea. Otra cosa es... No, es la zona. Yo estoy hablando de una zona... No, pero yo te digo... Estamos hablando de... Es distinto el tema del cálculo, por eso estoy de acuerdo con Elena. Eso es un cálculo ingenieril, se calcula, pero si Capitanía Marítima gallega o española considera que el fondeo tiene que estar hecho para la máxima ola percentil 95 de 50 a 100 años, pues es el cálculo que tienen que hacer los ingenieros. Pero claro, es Capitanía la que se tiene que decir cuáles son los márgenes o los boundaries, como dicen ellos, de cálculo, de diseño. Porque es que si no,
alguien marca. Es decir, estoy de acuerdo contigo. Si alguien, una autoridad superior, no marca al ingeniero, el ingeniero, lógicamente, va a coste y dice, espérate, que la ola media que venga aquí en Galicia es de medio metro. Y ya está, me quedo aquí. Cuando venga la ola del metro, adiós fondeo y adiós plataforma. Bueno, safety first, ¿no? Bueno, ya, sí. Pero entonces me refiero que es... Pero la empresa es la que tiene que decir, la Capitanía Marítima, este sistema está diseñado para que con esta altura y con esta energía... Sí, y en base a esas condiciones, Capitanía es la que aprueba y dice, vale, cógete un third party externo a nosotros, en este caso DNV, Joich o cualquiera de estos, o Aqualis, o ABS o lo que sea, es decir, verifica que esta gente ha calculado esto de tal forma. Y si no tienes ese third party, esto no se aprueba. Y es más, le pide al seguro, cuando voy a Jaclab o a TMSMOE, que le dice, oye, verifícame que todo lo que has hecho, que todo... Es decir, hay como un third party, de third party, de third party, de third party, que al final es plus de seguridad para que todo el mundo esté de acuerdo. Es decir, yo, por ejemplo, en nuestra plataforma tenemos que decirle a la Capitanía Marítima dónde va a aterrizar el helicóptero en caso de temporal con olas de 6 metros. Y cómo tenemos que hacer el rescate. Y cómo se plan de rescate para olas, sin ola, con olas, sin muerto, con muerto. Nosotros, mira, te puedo decir que incluso para la Dirección General de la Marina Mercante esto es como algo incipiente. Tenemos un reglamento de inspección de buques civiles y incluso tenemos un reglamento del 71 que para mí fue lo que Marina Mercante desarrolló con más mejor. Yo creo que lo que más y además está en vigor muchas cosas. Pero la parte esta de la energía eólica, estas estructuras que en sí son artefactos, que no son buques, son elementos que a lo mejor ahí también tiene que meterse industria. Lo que nosotros podemos decirte es, mira, el tren de fondeo, el estudio de fondeo o de amarre al fondo tiene que garantizarse en unas condiciones de que con esta energía continuada, porque claro, ahora se están midiendo, ahí está el Ibero, está un barco haciendo mediciones, se está haciendo en unas condiciones de mar que, bueno, no son las que vamos a tener. Sí, no, claro. El estudio meteoceánico... Ese es mío. No, pero el estudio meteoceánico, es decir, por ejemplo, nosotros en Gales, en Japón nos han obligado a estudio meteoceánico de 50 años. En Escocia es 25. Pero, sí. O sea, es decir, cógete 50 años, el último, y claro, en Japón, en la zona sur de Japón, hay huracanes cada 5 meses. Entonces, claro, te salen picos brutales. Dice, es lo que marca la ley y hay que aplicarla y ya está. Es decir, me salen 1.200 toneladas de cadena, me de 600, pues tengo que pagar. Otra cosa que lo pague el inversor, eso es diferente. Pero... vos convido a continuar na comida. Temos unha última pregunta. Ten que ser unha pregunta, por favor, breve, unha intervención breve e a resposta máis breve todavía. Vamos a ver, un poco vamos aquí a representar al sector pesquero, ya lo hizo en parte Pancho. Bueno, lo que más me sorprende, lo primero, que tras la publicación de los POINT, en el País Vasco no sopla el viento, eso para empezar. Que lo coja cada uno como quiera, pero en el País Vasco no sopla el viento. La segunda parte es que casi el 50% de las zonas del POINT son en Galicia, otra casualidad. Tengo aquí, creo recordar que hay 9 propuestas de parques distintas. Sí, bueno, cada una va cogiendo su sitio. Cada una va cogiendo su sitio. Lógicamente no van a salir las 9 porque si no estaríamos plagados de molinos. Cuanto más lejos mejor, que no se vean. Otra cosa es que, al igual que se puso el mapa con las distintas zonas que había de la Armada, de la protección de las cepas, de las aves marinas, tal, no sé qué, me falta que en ese mapa aparezcan los caladeros de pesca históricos y habituales de la flota pesquera. Me falta que aparezcan las zonas de ecosistemas marinos vulnerables donde tenemos ya zonas prohibidas de pesca y que van a seguir aumentando. Me faltan las zonas de la veda del Besugo donde tampoco podemos pescar. Me falta una zona que tenemos de veda desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero donde tampoco podemos pescar cierta parte de la flota. Y falta ahora por venir las áreas marinas protegidas. Es decir, estamos dejando a los barcos, vais a acabar ir a pasear en vez de a pescar. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos que coexistir, no eliminar a una parte de la actividad tan importante en Galicia. Aquí en la Lonja de La Coruña es más o menos el 50%. Estamos hablando de unas 15.000 toneladas de pescado y de unos 25-30 millones de euros anuales. No es solo para la lonja, es para todo el sector que convive, ya no solo el extractivo, sino todo el sector comercializador y toda la industria auxiliar que existe detrás de ella. Eso quería dejar un poquito claro porque parece que viene la energía, tenemos energía barata y ya se acabó el problema.
la soberanía alimentaria y el pescado yo creo que es algo que también debemos mantener a toda costa. Gracias. Mira, respecto a eso, simplemente un comentario moi breve. O Observatorio surdiu en parte porque se pensaba que non estaba representada suficientemente a pesca nese SPOEM. Porque é verdad que se tipos por encima o esforzo pesqueiro, que o tiñan como unha capa dentro do visor onde podías ver, había esa capa, pero que non estaba despois contemplada nos criterios de exclusión, digamos, o de sitios onde podieras non poñer eólica. Pois hai algunhas zonas do POEN que parece que, bueno, que coinciden. Vamos a desexalo aí. Non vamos a entrar en outras valoracións. Pero con isto que quero dicir é que está claro que ten que terse en conta onde se pesca. Porque o caladoiro está onde está. Eso está claro. Despois que se presenten un proxecto ou 25 non significa que se poidan aprobar, porque non se van a aprobar. Porque vendo o número de gigavatios na folla de ruta da eólica mariña e das enerxías do mar, nos obxectivos que hai a medio e longo prazo, están a falar entre 1 e 3 gigavatios. Eso significa que pode haber entre 2 parques ou menos de 2 se é un pouco grande, se chegamos ao de 1 e multiplicamos por 3 se vamos aos 3 gigavatios. Pero iso é para toda a península, e para Canarias tamén. É dicir, non é só para aquí. Entón, bueno, é certo que nos cada vez que vemos noticias en prensa ou que cada vez que promotores presentan eses documentos iniciais de proxecto que volvo a dicir que é unha fase potestativa, non dá nin dereito nin garantía de nada, porque non está regulado dentro dun marco normativo onde poidan solicitar unha autorización administrativa de ningún tipo, porque non existe ese marco regulatorio a día de hoxe. Pois, aparte de todo o que se presente, pois aprobaránse en cada zona 1, 2, como moito. Pero ten razón que parece que están, bueno, que sí que había unha zona de esforzo pesquero moi importante. Que queda cousa pendente que quede, que xa terá que ser na hora de comer, vale? Moitísimas gracias aos poñentes, por favor, un aplauso.